Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre 5 consejos para tratar con clientes agresivos. Antes de empezar el video los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis diferentes redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram y en mi blog, donde van a poder encontrar recursos adicionales a los que publicamos aquí en el canal. Ahora sí, hablando del tema de la semana, el tema refiere un tanto a cómo poder aprender a manejar a clientes agresivos o difíciles, y esto lo digo en relación con el hecho de que pues nos vamos a encontrar, ya sea de forma independiente o trabajando en una empresa, el tema de que pues obviamente nuestro trabajo se le vende a los clientes, ya sea un diseño web, una aplicación, un sistema o a muchísimos usuarios. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar con el problema de tener que tener una conversación difícil con un cliente, o platicar con un cliente, o conocer inicialmente a un cliente que no tiene una actitud, digamos, positiva, o de entrada no te está dando una señal de que quiera tener una conversación contigo. Entonces vamos a ver cuáles son algunas de las técnicas que recomiendo o que me ha tocado vivir para poder tratar con situaciones donde el cliente está agresivo o tiene un comportamiento difícil o tiene un carácter muy pesado, etcétera. El primer consejo que les doy para poder lidiar con un cliente difícil es buscar tener empatía. Y esto quizá suena algo bastante sencillo, pero es algo que muchas veces podemos olvidar, y la realidad es que la primera impresión siempre es la que cuenta, y más cuando un cliente nos conoce o tenemos que tener una conversación con un cliente. Lo primero que siempre debemos buscar es buscar una empatía. ¿Y a qué me refiero con empatía? Pues primero es entender cuál es la situación de nuestro cliente, es decir, por qué nos está buscando, por qué quiere comprar esa aplicación, ese diseño, etcétera, ese producto o ese servicio que nosotros estamos ofreciendo, y por último, qué es lo que quiere obtener con él. Cuando empezamos a mapear esas preguntas y se las empezamos a platicar, podemos llegar a entender, por ejemplo, si lo que está buscando es algo que le disgusta pero lo tiene que hacer, es algo que le urge y no tiene mucho tiempo, es algo que, por ejemplo, no está tan seguro de poder hacer, etcétera. Es decir, muchas veces un cliente enojado no es porque sea así nativamente, sino que porque la situación por la que está atravesando, justamente con lo que está necesitando que nosotros le demos, pues no es la más favorable. Entonces muchas veces, pues tratando de crear esa empatía, podemos llegar y tratar de tener una conversación, a lo mejor no usando un discurso de ventas tradicional o tratar de parecer que le vamos a solucionar la vida, sino que tratamos primero de entender qué es lo que necesita, y ya con eso empezar a mapear si los productos que nosotros tenemos, los diseños, desarrollos, etcétera, pues realmente se los podemos ofrecer. Antes siquiera de empezar a vender, pues tenemos que conocer al cliente, tenemos que conocer qué es lo que está pasando, si tiene dificultades en su trabajo, si a lo mejor amaneció de mal humor ese día y por lo cual está bastante agresivo. Entonces, incluso antes de tener una opinión inicial de nuestro cliente y decir, este cliente es súper difícil o me trata mal, tiene un comportamiento muy pesado conmigo, pues empecemos a investigar qué es lo que está pasando de fondo para poder así tanto nosotros hacer nuestro trabajo de venta como también tratar de que no nos afecte ese comportamiento negativo. El segundo consejo es no responder agresivamente, y es que seguramente a muchos nos ha tocado que un cliente está agresivo por X o Y razón, o incluso si es su carácter un poco más agresivo, o incluso en su trabajo le dijeron que para tratar a proveedores o a posibles desarrolladores o diseñadores, etcétera, pues tendría que tener una actitud bastante agresiva. Sin embargo, inclusive aunque fuera ese el escenario, pues nosotros tenemos la responsabilidad de, digamos, seguir con ese modo empático y tratar de entender qué es lo que necesita nuestro cliente sin caer en las provocaciones, sin tener que devolverle esas agresividades, porque lo único que vamos a provocar pues es que a la larga o en corto nos corran y esa venta de nuestra aplicación, de nuestro desarrollo, etcétera, pues se pierda.
Recuerden que está el dicho de que el cliente siempre tiene la razón, y para eso aplica este comportamiento. Si el cliente está enojado, pues nosotros no podemos ponernos al tú por tú con nuestro cliente, enojarnos, responderle, oye, ¿qué te está pasando?, etcétera, etcétera. Una de las mejores formas de poder tratar el enojo o la agresividad, pues es con la calma. Entonces, mientras tú te sientas calmado y respondas de forma calmada, pues eventualmente el cliente se va a dar cuenta que no le está respondiendo con la misma agresividad, y posiblemente se calme, posiblemente no se calme, pero bueno, al menos ya no depende de tu actitud el hecho de que, por ejemplo, te pueda correr o te pueda seguir mandando mensajes agresivos, tanto físicos como verbales, sino que también tú puedas tener sobre todo el control de la situación y no caigas en ese tipo de situaciones en donde por la agresividad del cliente tú también te vuelvas agresivo y le quieras responder de la misma forma que él te está hablando. El consejo número 3 va relacionado con tratar de anticipar este tipo de situaciones agresivas o difíciles. Y es que muchas veces, a lo mejor como desarrolladores, si estamos trabajando freelance, pues es algo que no necesariamente estamos preparados. Entonces es muy importante tratar siempre de que si un cliente se portó agresivo 1, 2, 3 veces, tratar de anticipar ese tipo de escenarios para que también tú puedas sentirte con el control de seguir la conversación con tu cliente, porque al fin de cuentas, si lo que tu cliente es que te está buscando a ti para comprar un servicio, un producto, ya sea de forma independiente o a través de una empresa en la que trabajas, pues es porque realmente necesita ese producto o servicio. Entonces, la mejor manera de anticipar escenarios negativos o difíciles con nuestros clientes es siempre pensar cuál es la mejor forma, digamos, de no provocarlo más o tratar de salirte de ese círculo de agresividad en el cual posiblemente te vas a encontrar. Por ejemplo, en mi trabajo convivo con muchas personas, muchos clientes que son amigables, muchos clientes que a lo mejor son muy serios, o muchos clientes que no siempre traen una buena actitud. Y una de las formas que me enseñaron para poder manejar este tipo de situaciones, ya sea con clientes fáciles o difíciles, es tratar de ensayar ese tipo de comportamientos en un lugar aislado, a lo mejor con un amigo, con un compañero de trabajo, para que puedan ambos aprender a cómo mapear algunas situaciones difíciles. Obviamente, si no tienes experiencia, pues a lo mejor es una buena oportunidad para que puedas practicar con alguien el que actúe como si fuera un cliente difícil, o que si fuera agresivo, o que no te hace caso, o que a lo mejor no presta mucha atención, pues para que tú desarrolles técnicas para llamar su atención, para que te escuche, para que se calme incluso, o para que tú puedas continuar con tu proceso de venta de servicios o de aplicaciones o de desarrollo sin la necesidad de que a ti te afecte que el usuario a lo mejor es muy regañón, o es muy malhumorado, o que es muy agresivo cuando habla. Entonces, el practicar previamente antes de, digamos, ir a la vida real podría ayudar bastante a que pues tú también tengas esa experiencia de encontrarte con gente que va a no va a ser tan fácil tratar con ella, pero pues que eventualmente lo tienes que hacer. Entonces, lejos de escapar de ese problema, lo mejor que puedes hacer es practicar para que en ese momento sepas exactamente, digamos, qué pasos tú podrías estar siguiendo para que puedas seguir con tu conversación sin que el cliente siga de enojado, malhumorado, etcétera. El último consejo que le doy es el tema de que quizá un cliente que es difícil o que es con la cual siempre tienes roces y siempre hay un conflicto puede llegar a ser un cliente leal. ¿Esto por qué lo digo? Porque pues muchas veces el tema de estar en conflicto con otra persona tiene que ver con ponerse de acuerdo o negociar un punto medio en el cual tú y la otra persona estén, digamos, satisfechos con la negociación que van a tener. Entonces, muchas veces un cliente que se pone difícil contigo o que trata de sacarle provecho a tus servicios, a tu precio, etcétera, por lo general siempre va a buscar pues tener un conflicto para ver hasta qué punto tú puedes demostrar que puedes negociar algo con él. Obviamente un cliente agresivo pues no buscaría eso. Un cliente agresivo es una persona que de carácter pues trata a la gente mal. Entonces, digamos, esa es la gente que tratamos de evitar a toda costa. Pero un cliente que se hace el difícil o que trata
de imponer sus condiciones, siempre va a estar requiriendo a alguien del otro lado que trate de imponer también sus condiciones hasta un punto en el que queden de acuerdo ambas partes. Eso ayuda muchísimo, sobre todo para poder ganar experiencia y negociar, por ejemplo, un precio, o por ejemplo negociar ciertos beneficios adicionales, etcétera, algo que le dé valor a tu servicio y que también no sientas que el cliente te está pagando poco por el trabajo que hiciste, sino al contrario, también el cliente sienta que está pagando el valor que tú le estás ofreciendo con la calidad que va a recibir de los proyectos, los servicios, las aplicaciones que le vas a desarrollar. Entonces es muy importante saber cómo funcionan estos clientes que se ponen difíciles. Muchas veces son actitudes relacionadas con el trabajo y porque así, digamos, les enseñaron a lo mejor a tratar y que no sean tan fáciles o que no se vean como que fresa fácil de decirles que tú puedes cobrarles tanto o que te tienen que pagar tanto y que de alguna u otra forma ellos sepan pues que a lo mejor ellos pueden negociar otro tipo de condiciones si se ponen como un poco más difíciles al momento de la conversación. Entonces espero les haya gustado este video, no duden en dejarme sus comentarios si ustedes han tenido algún cliente difícil que a lo mejor los ha tratado mal, que ha actuado agresivamente o que simplemente se porta muy difícil, ¿no? Es decir, como que no quisiera contratar sus servicios, no quisiera pagarles, pero al final se dan cuenta que es más por un tema de actitud o por un tema de que a lo mejor pareciera que no entendemos sus necesidades. Me gustaría que me comentaran si han tenido algún tipo de experiencia relacionada con ese tema. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más videos. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.